los sermones más conocidos por la memoria colectiva, como lo es el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 5. Amén. Mateo capítulo 5. Vamos a estudiar desde ahora en adelante las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2 son los que estudiaremos en este día. Mateo capítulo 5, versículo 1, las bienaventuranzas. Amén. Una vez que lo hemos encontrado en la Biblia, Mateo 5, verso 1 y 2, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Viniendo, la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo amén y amén. Padre amado y bendito Salvador, una vez más estamos delante de su presencia. Reconocemos, Señor, que el predicador no es nada si Cristo no lo usa. Sabemos, Señor, que en esta hora ninguna sabiduría humana, ninguna inteligencia o capacidad humana va a poder expresar la sabiduría de Dios. Amén. Pero si tu Espíritu Santo me permite hablar en este día, conforme a las Escrituras, Gracias, Señor. podremos ser edificados por medio de la palabra. Señor, que tu palabra nos edifique, que tu palabra, Señor, llegue a cada uno de nosotros. Te suplico y te ruego, en el nombre de Jesús, Señor, denos sabiduría y entendimiento para comenzar este estudio Amén. tan hermoso como lo es el Sermón del Monte. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria sea tu Toda la honra y la nombre, gloria Señor. sean al bendito y glorioso Señor. Salvador. Favor de tomar asiento y siempre teniendo su Biblia abierta para que vayamos viendo la importancia y la suficiencia de las Escrituras. Veremos desde ahora en adelante el Sermón del Monte, o más conocido como las Bienaventuranzas. Este mensaje marca un antes y un después en el ministerio público de Jesús. Debemos entender que el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra comenzó como un ministerio privado. Es decir, Él en su principio no se daba a conocer a la gente. Pero cuando comienza su ministerio público, una vez que fue bautizado por Juan el Bautista, el ministerio del Señor Jesucristo comienza eligiendo a sus discípulos. Una vez que elige sus discípulos, Él comienza a predicar la palabra de Dios y posteriormente a hacer muchos milagros. El sermón de las bienaventuranzas no es un mensaje aislado dentro del Evangelio de Mateo, sino que este mensaje de las bienaventuranzas es parte de lo que el escritor del Evangelio quiso darnos a conocer. Si vamos a Mateo capítulo 4, verso 23, Mateo nos va a dar una reseña de lo que se va a tratar el libro en su manera completa. Y nos dice Mateo capítulo 4, verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea, es decir, lo que va a tratar el libro y el Evangelio según San Mateo es cómo el Señor empieza a recorrer ciudad tras ciudad. ¿Para qué? Para enseñar en las sinagogas, para predicar el Evangelio del reino y para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si usted va a través de las Escrituras, se va a fijar que el Sermón del Monte parte anunciando lo que es el Evangelio. Posterior al sermón, este mismo Sermón del Monte, se empieza a predicar, ¿cierto?, la luz del mundo, la sal de la tierra, la ley. El Señor enseña sobre el adulterio, sobre el divorcio, es decir, el Señor trae enseñanza. Y posterior a eso, desde el verso 8 en adelante, el Señor empieza con sanidades. Entonces, prácticamente lo que el Evangelio según San Mateo en su materia temática nos va a entregar. Por eso, no vea el Sermón del Monte como cualquier cosa. El Sermón del Monte es algo que todo verdadero cristiano debe experimentar.
El Sermón del Monte es también muy parecido. Recuerde que la ley fue promulgada también en un monte. Así también en un monte es promulgada lo que son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son más que mandatos. Las bienaventuranzas son el sello y son las características de un genuino y verdadero cristiano. Es el corazón del Evangelio mismo, donde se muestra nuestra incapacidad, donde se muestra lo que cada uno de nosotros como cristiano debe experimentar, como es su propia miseria. Muchas personas se preguntan y a veces es cierto, nos dicen, ¿qué pasa? ¿Qué sucede contigo antes de que vinieras a Cristo? ¿Cómo eras tú antes de que Cristo te llamara a su camino? Y podemos partir diciendo que éramos una vergüenza. Amén. Éramos una vergüenza. ¿Le da vergüenza su pasado? Sí, Señor. Hay personas, hermano, que hoy en día dicen, ¿y por qué tengo que avergonzarme de lo que he hecho? Si usted es un verdadero cristiano, usted se avergüenza de su pasado, se avergüenza de lo que hizo lejos del Señor. Pero en esta nueva vida en Cristo, nosotros nos refugiamos en Él. Gracias, Señor. Este Sermón del Monte, en la memoria colectiva de las personas, es muy recordado. Películas como la de Jesús de Nazaret han marcado cada día, ¿cierto?, de Semana Santa, esa imagen de cómo el intérprete, ¿cierto?, de aquella película que interpreta al Señor Jesús en el monte empieza a decir las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos mostrarán lo diferente que es el pensamiento de Dios al pensamiento del mundo. Las bienaventuranzas nos van a hacer que nosotros reconozcamos nuestra pobreza, mientras las religiones del mundo muestran la grandeza del hombre, la capacidad del hombre. Cristo muestra por medio del Evangelio nuestra pobreza y podredumbre. Mientras las demás religiones muestran lo bueno que es seguir lo que ellos dicen, el Señor muestra por medio de su Evangelio lo mucho que vamos a tener que sufrir por causa del nombre. Así el Evangelio nos va mostrando, este Evangelio de Cristo y este Sermón del Monte, cosas que para el común de las personas son cosas absurdas. El perdonar a los enemigos, el ser personas pacíficas, el no defender nuestros derechos, el someternos a la voluntad de alguien más, el cual es el Señor. Son cosas que el mundo no acepta y no va a aceptar. Por eso el Sermón del Monte debe ser entendido por cada cristiano. Por eso creo que el Señor en este tiempo, nunca en mi vida he predicado el Sermón del Monte. Quizás antes he predicado los 10 mandamientos, lo he predicado más de una vez, las 5 solas, y así, ¿cierto?, sucesivamente el Padre Nuestro. Pero es primera vez que me toca predicar lo que es el Sermón del Monte. Y creo que el Señor ha permitido esto porque usted y yo debemos reconocer que esto es de gran importancia. Esto se complementa con lo que estamos estudiando en 1 de Juan versículo por versículo, porque nos mostrará la evidencia y la seguridad de nuestra salvación. Muchas personas tienen una falsa seguridad de la salvación, pero el Sermón del Monte le hará reconocer que está lejos de Cristo o le hará reconocer cuánto Cristo ha realizado en su vida. El Sermón del Monte es una predicación en contra de la religiosidad. El Sermón del Monte es una predicación en contra del humanismo. El Sermón del Monte humilla al hombre y exalta a Dios por encima de todo. Amén. El Sermón del Monte humilla la inteligencia humana para darle paso al mismo poder de Dios. Debemos irnos dando cuenta la importancia de lo que representa el Sermón del Monte, que es parte esencial de lo que el Evangelio según San Mateo quiere decir. El corazón, si lo podemos decir, el corazón del Evangelio según San Mateo son las bienaventuranzas, porque es el comienzo del ministerio de Cristo.
Si usted lo ve anteriormente, ¿cierto? Puede ver en el capítulo 4 cómo el Señor en su ministerio privado comienza todo, ¿cierto? Siendo tentado por el diablo. Después el Señor empieza a predicar, empieza, ¿cierto?, a elegir a sus discípulos y luego empieza a predicar, a enseñar en las sinagogas, a predicar el evangelio del reino y sanar toda enfermedad y toda dolencia. También el Sermón del Monte nos da una perspectiva de quién es Jesús. Muchos tienen ideas equivocadas de quién es el Señor. El Evangelio según San Mateo en su conjunto, contemplando el Sermón del Monte, nos enseña que usted no puede amar solo los milagros de Jesús e ignorar su enseñanza. No puede amar las enseñanzas de Jesús y despreciar el Evangelio. No puede amar las enseñanzas y la predicación del Evangelio y solo amar, ¿cierto?, los milagros. No puede. Si no ama los milagros, la enseñanza y la predicación del Evangelio en conjunto, usted no está amando a Cristo y está creando un ídolo en su mente. Debemos amar a Cristo no solo por sus milagros, sino por su enseñanza. Y no solo por su enseñanza, sino por la predicación de su Evangelio. Amén. Y así, en ese contexto, se va dando este Sermón del Monte. Un sermón, ¿cierto?, el cual se da en un monte muy alto, donde aquellos estudiosos han podido contemplar aquella zona y se han fijado que es una zona donde una persona que se para a hablar ahí, no sé si usted alguna vez ha hablado en un cerro, puede incrementarse la voz del que está hablando en ese momento. Amén. Y en el capítulo 5, versículo 1 dice, viendo la multitud. Es decir, cuando Cristo comienza su ministerio público, una gran multitud le sigue. Porque la gente no se da cuenta, en primer lugar, que es alguien que dice y hace. Es alguien que tiene un conocimiento no de la religión, sino que tiene un conocimiento vivo acerca de Dios y que demuestra estas cosas a través de los milagros que Él va haciendo. Así es. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, es decir, que lo que hace el Señor, se sienta. Recuerde que el sentarse en el monte o el sentarse para un rabino israelita era la posición en la cual ellos exponían su mensaje. El Señor se sienta en aquel sermón, en aquel monte y luego dice, vinieron a él sus discípulos. Es importante entender que en primer lugar, más que Cristo predicar el sermón del monte a la multitud, el sermón del monte en primer lugar va dirigido a los discípulos de Cristo. Amén. Si usted es un verdadero y genuino discípulo de Cristo, usted debe entender con profundidad el sermón del monte. Debe entender lo que esto significa. Lo hemos dicho anteriormente. El estado de la iglesia actual es un estado de bebés espirituales que apenas reconocen quién es su Padre. No lo conocen, lo están reconociendo recién. Y eso es triste, hermano, porque cuando muchas veces llegamos al sermón del monte y leemos bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cuántas personas han predicado que los pobres de espíritu son las personas con deficiencia mental? ¿Cuántas personas han predicado que el pobre en espíritu son las personas que les faltan cosas materiales? ¿Cuántas personas distorsionando este mensaje creen que los pobres de espíritu son las personas, ¿cierto?, que están mal psicológicamente? ¿Son las personas con enfermedades? Hermano, si no entendemos el sermón del monte, no entendemos nada acerca del Evangelio. Recuerde cuando estudiamos hace mucho tiempo atrás acerca de aquellas doctrinas de la gracia. La primera de las doctrinas de la gracia hemos reconocido, ¿cierto?, que es la incapacidad que tiene el hombre. Es la incapacidad que tiene el hombre de servir a Cristo. Es esa muerte espiritual que tiene. Y es eso lo que quiere expresar.
Las doctrinas de la gracia usted las puede encontrar en el mismo evangelio y las puede encontrar en la misma predicación de Cristo. Por lo cual esas doctrinas de la gracia deben ser conocidas por cada uno de nosotros. Es importantísimo que entendamos el Sermón del Monte. Muchas personas van a una iglesia y por no conocer el Sermón del Monte no se dan cuenta que son religiosos y no son cristianos. Mucha gente va a la iglesia, pero no todos los que van a la iglesia son cristianos. Mucha gente se cree pastor, mucha gente se cree predicador, pero no todos los predicadores, no todos los pastores son cristianos. Hay religiosos y hay cristianos. Eso es lo que usted debe tener siempre en cuenta. La religiosidad es algo que está en el ser humano y usted lo ha visto cuántas religiones no existen. Así también hay mucha gente dentro del cristianismo siendo solamente un religioso. Pero este Sermón del Monte tiene como objetivo que usted se haga un examen, tal como lo estamos viendo en Primera de Juan. Que usted se examine a sí mismo. No es para que usted ande viendo en otros lados las cosas, es para que usted la vea en sí mismo, para que yo la vea en mí mismo. Si verdaderamente soy un genuino cristiano, si verdaderamente estoy en el Evangelio, si verdaderamente he entendido lo que el Evangelio significa, si hemos entendido nuestra depravación total o nuestra corrupción radical, si no hemos entendido eso, no entenderemos la base de lo que es nuestra salvación, no entenderemos la validez que tiene el sacrificio de Cristo. El Sermón del Monte, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Recuerde que estamos viendo la introducción. El verso 2 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Se fija? ¿Qué es lo que necesita el cristiano? Ser enseñado. ¿Qué es lo que necesita cada uno de nosotros? Ser enseñado. ¿Y por quién? Por Dios. ¿Dónde podemos recibir la enseñanza de Dios? Por medio de la Biblia. Y por medio de las predicaciones que el Señor va dando. ¿Cuál es el mensaje y el propósito de las bienaventuranzas? Debe comprender que son 9 bienaventuranzas. Son 10 mandamientos y son 9 bienaventuranzas. La importancia de las bienaventuranzas, ¿cierto? Muchas veces le pregunta, hermano, nómbreme las bienaventuranzas, ni saben. ¿Cómo podemos ser cristianos si no saber qué es lo que significa ser un cristiano? Las bienaventuranzas nos van a mostrar qué es lo que significa ser un cristiano. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? El propósito es enseñarnos qué es ser un verdadero cristiano. Es enseñarnos la validez que tiene el Evangelio de Cristo. Por eso parte diciendo, la primera de las 9 bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a hacer una pincelada de esto porque vamos a ir viendo cada una de ellas a través de las reuniones que nos queden. Vamos a ir estudiando una cada día jueves por la misericordia del Señor. Amén. La primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? En primer lugar, el propósito de la primera bienaventuranza es desprenderse de la autosuficiencia, es desprenderse de la capacidad y merecimiento humano. Si usted reconoce su pobreza espiritual, recuerde que la palabra espíritu es un sinónimo de alma. Recuerde que todavía falta ese mensaje, pero debemos ir explicando. Muchos enseñan que el ser humano es tripartito. No, la Biblia enseña que el ser humano está compuesto por alma y cuerpo, ¿cierto? Y a veces se dice espíritu, pero espíritu y alma es lo mismo. Alma y cuerpo, espíritu y cuerpo está compuesto el ser humano. Y debe entender que un pobre en espíritu no está hablando de una persona que le falta conocimiento intelectual. Un pobre en espíritu no es una persona que tiene una deficiencia mental. Un pobre en espíritu es un pobre del alma. Un verdadero cristiano debe reconocer su carencia. Un verdadero cristiano debe reconocer su pobreza espiritual para que Cristo le dé de su riqueza Amén. espiritual.
Toda persona que dice ser cristiano y no reconoce que es un pobre en espíritu, que no reconoce su carencia espiritual, que no reconoce su necesidad y su dependencia de Cristo, no ha entendido lo que es el Evangelio y no puede ser llamado cristiano. Es solo un religioso. Si no ha entendido su pobreza, nunca llegará al cielo. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. ¿Quieres llegar al cielo? Empecemos a reconocer lo miserable que somos. Empecemos a reconocer que no podemos hacer nada para poder salvarnos. Solo Cristo, y solo Cristo es el único que nos puede salvar. Amén. Desprendámonos de nuestro merecimiento. No es decir, una persona que dice Cristo me eligió a mí porque Él vio que yo iba a aceptar su evangelio, Él me vio que yo me iba a comportar, Él vio que yo iba a hacer los mandamientos. Es una persona que no ha entendido el evangelio. Es una persona que está mirando su autosuficiencia. Es una persona que está mirando su capacidad. Es una persona que está mirando solamente el evangelio como un merecimiento y no como un regalo a un pobre. Cuando llegamos a Cristo, nos aferramos a Él porque tenemos una pobreza. Cuando Cristo nos encuentra desvalidos. Cuando Cristo nos encuentra sin ninguna capacidad de nada. Bienaventurados los pobres en espíritu. La primera parte del mensaje nos enseña nuestra incapacidad, nuestra falta de suficiencia y nuestra corrupción radical. La segunda, si lo podemos decir, en segundo lugar, el propósito de este mensaje es mostrar que un cristiano verdadero sufre cuando le falla al Señor. ¿Se fija? Cuando venimos a Cristo, en primer lugar reconocemos nuestra miseria y nuestra carencia. Y en segundo lugar, son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es llorar por algo que me está pasando, es llorar porque le fallé al Señor. Es llorar porque le falté a mi Señor. Es llorar porque estuve toda mi vida ofendiendo al Señor. Es llorar un sinónimo de arrepentimiento, una señal externa del arrepentimiento. Pero esto lo está hablando en profundidad. No solo que usted derrame lágrimas como lo hizo Esaú, sino que derrame esas lágrimas del alma, reconociendo que le duele cuando le falla al Señor. Si usted es un verdadero cristiano, va a llorar cuando le falla al Señor. Y usted puede decir, no, es que soy un verdadero cristiano y no siento que le fallaba al Señor. Oiga, si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que el Señor es un mentiroso, porque nosotros somos pecadores, hermano. Amén. Somos pecadores. Si usted no llora por su pecado, usted aún está muerto. Si usted no llora por su pecado, y no estoy hablando solamente que derrame lágrimas, estoy hablando que usted verdaderamente sienta que fallarle al Señor es lo peor y lo más desagradable. Si usted quiere ser consolado, si usted quiere recibir aquella paz de Cristo, si usted quiere que Cristo cubra su pecado, debe reconocer que fallarle es lo peor que puede hacer una persona. Tercer lugar, el propósito de las bienaventuranzas es mostrarnos que un verdadero cristiano se debe convertir en un esclavo de Jesucristo. Debe reconocer a Cristo como su dueño y su guía. Por eso dice la tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿A qué se refiere el término manso? Cuando vamos, los que hemos vivido en el campo, conocemos, ¿cierto?, cuando aquellos animales como los caballos son domados y una vez que usted ya los gobierna, esos animales utilizan su fuerza para el beneficio de quien está trabajando con ellos. Una persona que es mansa no es una persona quedada, floja, que se queda sin hacer nada. Una persona mansa es una persona que le entrega toda su fuerza a Cristo. Amén. Un verdadero cristiano parte reconociendo su miseria, parte reconociendo y llorando que le ha fallado al Señor y se entrega como un animal domado a las manos del Señor
para que el Señor utilice la fuerza de aquella persona, la vaya utilizando, ¿cierto?, para trabajar. Qué hermoso entender que un cristiano es alguien que se deja gobernar por Dios. Y dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiere llegar al cielo nuevo y quiere llegar a la tierra nueva? Si quiere verdaderamente recibir su herencia celestial, debe dejarse gobernar por Dios. Una persona que no quiere ser gobernada por Dios, una persona que usted le muestra que la palabra dice algo y sale con otra cosa diciendo, no, es que yo no creo que sea así, no va a llegar al cielo y no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, por mucho que le cueste, va a someter su corazón a la Biblia. ¿Qué es lo que sucede? Un caballo, cuando usted lo doma, va a utilizar, ¿cierto?, usted la fuerza de aquel animal para poder arar un campo. Pero ese animal, muchas veces, en algún momento como que quiere, y ahí le llega un chicotazo, si podemos decir, y vuelve a hacer su trabajo. Así nosotros debemos mostrar mansedumbre. No nos debemos rebelar en contra del Señor. Por mucho que nos cueste seguir esta senda, someteremos nuestro corazón a Dios, porque Él nos ha dado el corazón para someternos a Él. En cuarto lugar, las bienaventuranzas nos van a mostrar de una manera muy clara que un verdadero cristiano se desprende de toda autojustificación y se rinde a la justicia perfecta de Cristo. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias, Señor. Un verdadero cristiano comprende su pobreza. Y al comprender su pobreza y comprender que le falla al Señor, ¿sabe en qué se quiere aferrar? Se aferra a la justicia de Cristo. Y quiere ser como Cristo. Y desea en su corazón que Cristo le cambie. Y desea en su corazón que Cristo le transforme. Y desea llegar a aquel día en el cual Cristo nos perfeccione y ya no le fallemos más. Porque tiene esa hambre y esa sed de ser perfecto delante de los ojos de Dios, aunque no lo pueda hacer en esta tierra, tiene esa sed y esa hambre de alcanzar aquella justicia. Y se rinde ante la justicia de Cristo y puede reconocer a aquella persona, mi justicia no está en mi religiosidad, mi justicia no está en lo que yo haya hecho o en los años que llevo haciendo el Evangelio o la gente que esté o que haya llevado a Cristo. Eso es un acto religioso solamente. Amén. Pero un verdadero cristiano reconoce que su justicia no está en lo que él está haciendo, no está en lo que él está alcanzando, sino que su justicia está solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Bendito eres. En quinto lugar, nos mostrará este mensaje de las bienaventuranzas que un verdadero cristiano es alguien que perdona, que no muestra venganza ante el ofensor. Se muestra misericordioso. La quinta bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Le cuesta perdonar? ¿Es una persona que dice, este me hizo esto y me la tiene que pagar? ¿Es de las personas que cuando va caminando por la calle le vuelve la cara a alguien? ¿Es acaso usted de las personas que guarda y alberga odio en su corazón? Déjeme decirle que si eso está en su corazón, usted no es cristiano. Usted no es un cristiano. Porque es recíproco esto. ¿Usted quiere ser perdonado? ¿Usted quiere alcanzar misericordia? ¿Usted quiere que el Señor le extienda su favor? Aprenda primero, y debo aprender yo primero, a perdonar a aquellos que me han ofendido. Si no aprendo, y eso lo aprendimos en el Padre Nuestro, cuando dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, vamos a ser perdonados de acuerdo a la medida que nosotros perdonamos a los demás. Por lo cual un verdadero cristiano es alguien que dice, esta persona me hizo esto, pero yo no le voy a devolver nada de mal. Y si puedo hacerle bien, le voy a seguir haciendo bien. Amén. Eso no lo va a poder lograr alguien del mundo. El mundo va a reconocer que es un miserable. El mundo va a reconocer que sin Cristo no puede. El mundo va a reconocer que fallarle al Señor es algo terrible.
El mundo va a dejarse gobernar por Dios. Un mundano va a sentir que él no tiene justicia y que la justicia está en Cristo. Un mundano va a querer mostrarle misericordia a alguien que le ha hecho daño. No. Por eso le digo, son 9 evidencias de un verdadero cristiano. 9 evidencias de alguien que está calzado con el apresto del Evangelio. Es alguien que está firme en el Evangelio. Una persona que está en el Evangelio de Cristo, que está firme en el Evangelio de Cristo, es una persona que pone en práctica las 9 bienaventuranzas. No como ordenanzas, sino como algo innato en su corazón. Porque si Cristo le ha cambiado, Cristo le ha capacitado con estas 9 bienaventuranzas en su manera de vivir. Luego vemos en sexto lugar, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En sexto lugar, un verdadero cristiano es santificado por el Espíritu Santo, produciendo pureza en la manera de vivir. Un cristiano no es un inmundo. Un cristiano no es alguien que anda pecando deliberadamente. Un cristiano no es alguien que se comporta con los hermanos de una manera y afuera se comporta de otra manera. Un verdadero cristiano es alguien real, porque ha sido cambiado, ha sido transformado y ha sido hecho una nueva criatura. Y si alguien ha sido hecho una nueva criatura, ha sido santificado por el Espíritu. Y si ha sido santificado por el Espíritu, es alguien que ha sido limpiado por el Señor. Y si ha sido limpiado por el Señor, esta persona practica lo que habla, se comporta con aquella limpieza que el Señor ha dado. ¿Usted quiere ver a Dios? A Dios no lo van a poder ver los inmundos, porque un inmundo perece automáticamente delante de la presencia del Señor. Mas los limpios de corazón van a poder contemplar el rostro del Señor. Pero no son limpios por su fuerza, porque el primera bienaventuranza reconoce la pobreza que uno tiene, sino que si contemplamos al Señor, es porque el Espíritu Santo, que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionó hasta el día de Jesucristo y me ha hecho justo y limpio delante de Él. Luego vemos en séptimo lugar que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En séptimo lugar, un verdadero cristiano no usa de la violencia o del conflicto, más bien es un amigo de la paz. Y esto, ¿cierto?, es aquí donde empieza. Cuando alguien lo saca de sus casillas, respondemos con odio. Cuando alguien de alguna manera quiere causar un conflicto, una pelea, ¿de qué manera actuamos? Y con esto le digo, con todo esto que nosotros hacemos las cosas de manera perfecta, con esto le digo que si usted se cae en uno de estos puntos, usted no va a ser una persona que dice, me puse a pelear con el vecino, me puse a pelear con un compañero de trabajo y después me pude ir a mi casa tranquilo y vivir de manera tranquila, no. Un verdadero cristiano, cuando se enoja con alguien, llega a su casa y es alguien que se empieza a doler. Es alguien que su conciencia no lo deja tranquilo porque el Espíritu Santo empieza dentro. Lo que hiciste está mal. Lo que hiciste está mal. Lo que hiciste está mal. Porque los pacificadores, solamente los pacificadores son llamados hijos de Dios. Y aunque usted no haya tenido la culpa, usted después vuelve de la persona y dice, perdóname por haber comportado de esa manera. Y cuando usted no le pide perdón al Señor, recuerde que no basta con decir, yo le voy a pedir perdón al Señor. El Señor dice que si usted no va a arreglar el asunto con la persona, usted no se perdona con la persona o no la perdona en realidad, esa falta de perdón, no, el Señor no la va a perdonar. Por eso nosotros debemos perdonar de corazón y hacer dentro de lo que esté humana posible. Recuerde que también en extensión Romanos capítulo 12 muestra esa situación, siempre y cuando dependa de vosotros. Es decir, usted va a buscar la paz, usted va a buscar que una persona, ¿cierto?, salir del conflicto, pero si usted va a decir, perdóname, para que lo vayan a basurear y lo vayan a humillar, no, dice en cuanto dependa de vosotros. Si esta persona, ¿cierto?, usted después con la mente más fría puede conversar, sí, ahí.
Pero si ya no depende de nosotros, ¿usted qué debe hacer? ¿Seguir peleando, seguir tirando palabrotas? No. Dé un paso al costado, perdone y olvídese de todo eso. Y si le ve, salúdenlo. Si los ve, si ve todas estas cosas, ¿cierto? No guarde rencor en su corazón. Lo peor que puede hacer alguien es guardar odio en su corazón. Perdonemos. Si verdaderamente Cristo nos ha perdonado, aprendamos a perdonar y también ser un pacificador. Si alguien se está poniendo a pelear, muchos cristianos no están entendiendo eso, hermano. Se ponen a pelear por Facebook y empiezan a pelear, a pelear, a pelear, a pelear, a pelear. Uno en algún momento cayó en eso. Amén. Y empieza a pelear. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Son bienaventurados los pacificadores. No los que andan causando conflicto y peleando por esto otro, no. Un verdadero cristiano va a dar un paso al costado y no. Está el conflicto aquí, yo voy a salir de ese conflicto. No voy a ser partícipe de ese conflicto. Porque los pacificadores, solamente los pacificadores son llamados hijos de Dios. En octavo lugar, un verdadero cristiano, nos enseña el Sermón del Monte, debe estar dispuesto a ser perseguido por causa de la justicia. Debe estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Y esto es lo que muchos cristianos, si usted se fija, las bienaventuranzas son totalmente contrarios, como le dije anteriormente, al pensamiento del mundo. Sí. El mundo dice, acércate a Cristo y tus problemas se van a acabar. ¿Ese es el mensaje del Evangelio? No. El mensaje del Evangelio es, van a sufrir. Van a sufrir. Pero van a sufrir por causa de Cristo. No sirve que yo estoy sufriendo porque cometí algo malo y me llegó de vuelta y estoy sufriendo por eso. No. No, ese sufrimiento no vale. Es decir, sufrir por causa de Cristo. Cuando un familiar ni siquiera quiere ir a su casa porque le da vergüenza que usted sea cristiano, es un dolor, hermano. Es un dolor. Cuando hay personas que a veces usted le dice que la palabra dice esto, yo no puedo participar con ustedes, eso va a causar un sufrimiento. ¿Está dispuesto a sufrir por causa del nombre de Cristo? ¿Está dispuesto a que se burlen de usted? ¿Está dispuesto a que las personas le persigan porque usted es cristiano? A veces, no sé si se da cuenta, uno es cristiano y como que la gente anda buscándole que usted se caiga en algo. Anda buscándole que usted se caiga en algo y le diga, oye, mira lo que hiciste, y no soy evangélico, y le empiezan a basurear y le empiezan a tirar, pero un montón de tierra, hermano. Pero otras, es lo mismo, no sucedía con el hermano Jackenson, el hermano Cristóbal. Estamos en el trabajo, ellos pueden conversar de cualquier cosa. Los compañeros de trabajo muchas veces pueden conversar de cualquier cosa. Pero uno se pone a conversar de la palabra y al tiro el ánimo. Ya, pues déjate de conversar, ya, pues déjate de decir. Pero cuando ellos están conversando, uno está tranquilo, siendo ahí, escuchando, ya ahí. Pero uno se pone a conversar de la palabra y empieza. ¿Y por qué están conversando de eso? Ya córtenla, empiezan a hacer cosas, empiezan a hacer... Entonces ahí uno se va dando cuenta. ¿Está dispuesto a sufrir? ¿Está dispuesto a que la gente se burle de usted? ¿Está dispuesto a que su propia familia le dé vuelta la espalda? ¿Está dispuesto a que sus propios amigos y las personas que más son cercanas a usted le den vuelta la espalda? ¿Está dispuesto a sufrir por causa del nombre de Cristo? Si es un verdadero cristiano, debe entender. En el mundo van a tener aflicción. En el mundo van a sufrir. Pero confíen. Cristo ha vencido. Amén. Confiemos. Cristo ha vencido. En Él podemos descansar. En noveno lugar, la novena enseñanza que nos deja esta bienaventuranza. Recuerde que estamos haciendo una introducción. Vamos a verlo con profundidad en las semanas siguientes, 9 semanas siguientes, si el Señor así lo quiere. La novena bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. En noveno lugar, un verdadero cristiano será insultado y será difamado de manera mentirosa. Hermano y hermana en el Señor, un consejo. Si lo empiezan a difamar, no nos defendamos, hermano. No nos defendamos de nada. Si la gente inventa cosas de nosotros, dejémoslos que sigan inventando. Dejémoslos que hagan lo que quieran ellos. Porque el Señor dijo que estas cosas lo iban a hacer. El Señor dijo que estas cosas lo iban a hacer. Y haciendo un paréntesis,
Cuando el Señor estaba predicando el Sermón del Monte, en el contexto se lo estaba predicando a israelitas. Israelitas que eran acechados por los romanos, israelitas que se violaban a sus mujeres, israelitas que le robaban lo poco que ellos tenían, israelitas quienes sufrían cómo sus familiares eran asesinados por los romanos, y el mensaje de Jesús era: perdónenlo, a ustedes van a sufrir. Entonces, una persona carnal va a decir: no, yo no estoy dispuesto a eso. Yo no estoy dispuesto a que la gente me insulte y yo no haga nada. No estoy dispuesto a que la gente me empiece a basurear y yo no hacer nada. Si no está dispuesto a eso, y si verdaderamente no siente eso, no siente perdón, el no hacer eso, es porque usted no ha sido transformado. Es así de simple. Si Cristo le ha transformado, usted tiene todas estas capacidades. Y usted puede ser cristiano y tener parte de estas capacidades, y usted dice: es que me cuesta esta parte. Sí, hay que trabajar en esas partes, porque esas son áreas que están en nosotros. Un bebé, piense, un bebé tiene piernas, un bebé tiene brazos, tiene su cuerpo, un bebé sanito, ¿cierto? Si ese bebé no empieza a caminar, nunca va a aprender a hacerlo. Nunca. Es lo mismo, nosotros tenemos todas estas capacidades, pero si nosotros no las ocupamos, hermano, lo primero que tiene que aprender un bebé cuando sale del vientre es a respirar con sus pulmones. Porque todo el tiempo, ¿cierto?, estuvo por el cordón y ahí estaba tranquilito. Pero cuando sale, lo primero que tiene que empezar a usar es sus pulmones. Después su boca para poder alimentarse. Después, cuando sus ojos están sanitos, para poder empezar a ver. Pero esas capacidades están en el bebé. Pero el bebé debe irla utilizando. Así nosotros como cristianos tenemos todas esas capacidades cuando somos nuevas criaturas, pero debemos utilizarlas, hermano. Debemos utilizarlas. Si hemos sido transformados por Cristo, tenemos todas estas capacidades. Y no vamos a ser selectivos en quién perdonar y a quién no. No, vamos a perdonar a todos. Y vamos a dejar que todos nos vituperen y nos vayan a insultar, y los vamos a dejar. No los vamos a ir a defender. Sucedía, y le cuento como una anécdota, en el colegio. Desde chicos nos enseñaron que no debíamos decir garabatos y esas cosas, porque el Señor siempre lo estaba mirando. Y resultaba que a veces los compañeros nos insultaban de una manera, con garabatos tan tremendos, con cosas tan ofensivas. Y uno no podía decir nada, hermano. No podía decir nada. No tenía palabras para poder defenderse. Déjeme decirle que cuando uno lo insultan, es un sentimiento de que quiere defenderse, pero Cristo dice: no se defiendan. Dejen que lo insulten. Dejen que inventen cosas de usted. Déjenlo. Porque esto es necesario que pase. Es ser cristiano que les pase esto. Déjese que lo insulten. Déjese que inventen cosas de usted. Perdone a aquellas personas que le hacen daño. Esté dispuesto a salir del conflicto. Aunque le llueva la guerra misma, huya del conflicto, salga del conflicto. Porque si verdaderamente quiere ver al Señor, ser un hijo de Dios, llegar al cielo, debe hacer lo que el Sermón del Monte dice. Se fija, lo que se nos viene a ir aprendiendo es el inicio del Evangelio, es el inicio de un cristiano, y ya nos estamos sintiendo un poco incómodos. No sé si al hablar esto a usted le pasa lo mismo. Empezamos a sentirnos un poco incómodos porque son muchas cosas que a veces en la vida creemos que son normales y no son normales hacer muchas cosas. Por eso somos nuevas criaturas. Lo hemos explicado a los hermanos que a veces se van a bautizar, muchas veces le explicamos. ¿Por qué somos nuevas criaturas? Porque una nueva criatura debe aprender todo desde cero. Tal cuando un bebé tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hacer muchas cosas, así también cuando somos nuevas criaturas, antes en la vida vieja nosotros sabíamos muchas cosas, pero ahora en la vida cristiana debemos aprender todo de nuevo. Debemos aprender a hablar de nuevo, no hablar malas palabras, dejar las malas palabras, hablar cosas que el Señor nos manda. Debemos aprender como conocimiento la Biblia. Debemos aprender a caminar en el Evangelio. Debemos aprender a comportarnos en el Evangelio, a alimentarnos del Evangelio. Y así sucesivamente, hermano. Por eso el Sermón del Monte nos va a incomodar. Cuando lo estemos leyendo nos va a incomodar porque la carne
no soporta estas cosas, pero si usted tiene el Espíritu de Dios, ¿va a haber algo dentro de usted? Hácelo. Porque eso es lo que nos manda el Señor. Un hombre no nos manda esto, nos manda el Señor. Esas son las 9 bienaventuranzas que veremos desde ahora en adelante. Y el verso 12 dice, como cerrando este mensaje, cerrando, ¿cierto?, las bienaventuranzas, el Señor dice, gócense y alégrense, pues, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En otras palabras más simples, si usted está viviendo esto en su vida, siéntase feliz. Siéntase feliz porque es un cristiano. Siéntase feliz porque si usted lee a Jeremías, si usted lee a Isaías, si usted lee al profeta Elías, si usted lee, ¿cierto?, el libro de Génesis y los libros del Antiguo Testamento, también lee el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que las personas que empezaron a hacer las cosas bien en el Señor y empezaron a seguir lo que la palabra dice, siempre los persiguieron, siempre los asesinaron, siempre le hicieron cosas malas, siempre. Ve a Cristo. Si al Rey de todas las cosas le hicieron eso, ¿cuánto más nosotros que no somos nada, hermano? Pero tenga la seguridad de la salvación, si verdaderamente está viviendo esto. Y si no está viviendo esto, si verdaderamente no quiere aceptar esto, tiene dos opciones: o rendirse a Cristo o volverse por donde vino. Es así de simple. Es así de simple. Cristo no viene a acomodarle el camino a la gente, no. Si usted no quiere someterse a esto, váyase. Y usted dice, hermano, pero ¿cómo dice eso? El Señor lo dijo claro. Cuando Pedro le dijo, Señor, se están yendo. Y el Señor le dice a Pedro, ¿tú también te quieres ir? ¿Se quieren ir ustedes también? Cristo no quiere acomodarle el camino a la gente. Cristo quiere que los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, se empiecen a comportar como la palabra lo dice. Amén. Por eso es importante entender, si usted es un verdadero cristiano, alégrese, gócese si está viviendo todas estas cosas, pero siempre por causa de Cristo. También dentro de esta introducción hemos hecho una pincelada de esto, hemos repetido 9 veces la palabra bienaventurados. Es importante también entender eso. Podemos hablar de las bienaventuranzas, podemos hablar bienaventurados, pero en primer lugar, ¿qué significa eso? También en esta introducción debemos dejar claro eso. Por eso es importante que vaya almacenando estos conceptos, hermano. Le pido por favor que almacene los conceptos que vamos diciendo por medio de la palabra, porque muchas veces leemos Juan, muchas veces leemos Mateo, y leemos rápido, pero sin saber lo que la palabra nos está diciendo. Por decir, primera de Juan capítulo 2, verso 2, por ahí, si no me equivoco, dice, el Señor es la propiciación por nuestros pecados. Usted lee rápido, propiciación. ¿Pero qué significa propiciación? ¿Se acuerda que eso lo estudiamos y lo hemos repetido por más de 2 veces, 3 veces lo que significa eso? Si usted lee rápido no entiende cosas tan básicas como propiciación. Propiciación significa aplacar la ira de Dios. Jesucristo ha aplacado la ira de Dios, por lo cual hemos recibido la paz y la reconciliación por medio de lo que Él ha hecho. Él es nuestra propiciación. Jesucristo, solo por medio de Cristo somos reconciliados por Dios. Justificación, santificación y todos esos conceptos debemos manejarlos, hermano. Como también este concepto que veremos, bienaventurado. Bienaventurado, no voy a repetir lo que es en griego, pero sí lo que significa. En griego, bienaventurado significa dichoso, significa feliz. Pero el sentido escritural del Antiguo Testamento, esta palabra bienaventurado significa muy bendecido. Amén. O bendito. Si usted se fija en la antigüedad, siempre se repetía bendito, bendecido. Existen dos oráculos proféticos. Recuerde que la palabra oráculo significa respuesta divina. Existen 2 respuestas divinas: bendición o maldición. En el pueblo de Israel, cuando venía un profeta, debía llegar a una ciudad y decir bendito, y ahí empezaba, ¿cierto? O como lo podemos traducir específicamente, decía shalom, decía paz. Cuando un profeta venía a predicar paz, debía, ¿cierto? Y el pueblo quedaba tranquilo porque el Señor le iba a decir algo. Pero cuando llegaba, malditos, ahí
venía, ¿cierto?, algo malo. Cuando venía una maldición, cuando el oráculo profético y la respuesta divina venía en forma de maldición, era ahí donde todo el pueblo gemía y lloraba, porque iba a venir un juicio sobre sus vidas. Recuerde que el oráculo profético, aparte de maldición, si lo podemos ver como un sinónimo, es la palabra ay. Amén. Cuando llegaba un profeta y decía, ay de vosotros israelitas, ay de vosotros judíos, ay de vosotros, y cuando empezaba ay de vosotros, iba a venir algo malo. Pero cuando decía shalom, decía paz, iba a venir algo bueno. Así también en el Nuevo Testamento, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En el Nuevo Testamento es la misma palabra bendito, o shalom, o paz, bienaventurado. Por eso, ¿cierto? Como saludamos con los hermanos, el Señor le bendiga. ¿Por qué? Siempre la bendición, ¿cierto?, sobre los hijos del Señor. Y el apóstol Pablo utilizaba la palabra sinónimo de maldición o de ay, la palabra anatema, que significa maldito. Esos son los oráculos proféticos, pero dentro de estos oráculos proféticos que van enfocados, recuerde, que antes de predicarle a la multitud, vinieron a él sus discípulos. Las bienaventuranzas son para los discípulos de Cristo. Estas bendiciones son para los discípulos de Cristo. Y si analizamos ahora con el concepto que entendemos lo que significa bienaventurado, dice, bendecido el pobre en espíritu. ¿Cierto? Usted puede decir, pero ¿cómo voy a ser bendecido si soy pobre? ¿Se fija? Por eso hablamos de una contradicción para el entendimiento mundano, pero para el entendimiento cristiano y espiritual es una profundidad tan grande y una ganancia tan grande. Imagínense, la segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. Podría ser una contradicción decir, bendito el que llora, o feliz el que llora, dichoso el que llora, pero ¿cómo alguien que llora va a ser dichoso? ¿Cómo alguien que lo persigan, cómo alguien que lo insulten va a ser una persona feliz? Va a ser una persona bendecida. ¿Se fija? Muchas veces creemos que la bendición es algo así grande para que andemos así. No, hermano. La bendición es que cuando estamos en el camino del Señor y vienen todas estas cosas y podemos experimentar todas estas cosas, eso es una bendición porque estamos en el camino del Señor. Muchas veces la gente entiende la bendición como plata o entiende la bendición solamente con cosas materiales. No es eso solo la bendición. Bendición es que usted sea, la mayor bendición es que usted sea un verdadero cristiano. Como así también la mayor maldición es que usted no lo sea. Por eso el mensaje de Cristo también lo muestra el Evangelio según San Mateo. Tiene una parte polarizada en el sentido, en el polo opuesto está la bienaventuranza y en el final, capítulo 20, 22, si no me equivoco, empiezan los ay. Y esos ay, esos juicios, esas maldiciones vienen para los religiosos. Siempre el Señor, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Ay de vosotros escribas y fariseos. Ahí empiezan las maldiciones sobre los farsantes. Las bendiciones y las maldiciones. También proclama el Señor juicio y maldición sobre aquellas ciudades que habían escuchado el Evangelio y no habían querido creer. Como decía, ay de vosotros, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Ese oráculo profético iba, ¿cierto?, enfocado a la gente que no hacía caso omiso al Evangelio, que despreciaba el Evangelio. Por eso son dos oráculos proféticos: bendición o maldición, shalom o ay, anatema o bienaventurado. Son solamente dos. Veamos en Deuteronomio 27 para afirmar lo que estamos diciendo. No es un invento mío. Lea el Antiguo Testamento, se va a ir dando cuenta de manera muy clara que esto es así. Deuteronomio capítulo 27. Nunca olvide esto. La bendición son para los que obedecen. La maldición es para los desobedientes. Amén. Es así de claro. Por eso no podemos decirle el Señor te bendiga a un mundano. No podemos decirle eso. Y a veces es cierto, uno cae en ese error. No debemos decir eso. Porque alguien que no obedece al Señor nunca va a ser bendecido. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Dice, verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, ¿qué había que hacer? Oír atentamente la voz de Jehová. Para guardar y poner por obra, es decir, para atesorar
los mandamientos del Señor, y no solo para atesorarlos, sino para ponerlos por obra, todos sus mandamientos que yo os prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de las bestias, y así, bendito tu canasta, bendito la tabla de amasar, bendito tus entrar y bendito tu salir, y así, todas esas bendiciones. Pero la bendición es para los hijos, y es para los hijos que obedecen. Amén. Pero en el verso 15 nos da la otra parte polarizada, ¿cierto? El polo opuesto. Verso 15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta, y ahí empieza todo lo que es la maldición. Si usted se fija y empieza a contabilizar y estudia con profundidad esto, son más maldiciones que bendiciones. Pero la bendición es para los hijos. Nunca el Señor bendijo a una persona que no era un hijo de Dios. Siempre usted va a leer de Génesis y Apocalipsis que siempre fue bendecido alguien que se iba al cielo. Siempre fue bendecido alguien que era un hijo de Dios. Siempre, siempre, siempre. Nunca una persona que estaba alejada o un desobediente nunca fue bendito por el Señor. Así, hermano, el apóstol Pablo podía decir en 1 Corintios 16, 22, 1 Corintios 16, 22, de esta manera. 1 Corintios 16, 22, dice así la palabra del Señor: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Recuerde, anatema significa maldecido, maldito. ¿Se fija? Amar al Señor, ¿cierto? Hemos ya entendido el concepto. Amar al Señor no significa hoy yo amo a Cristo porque en mi corazón siento cosas. No. Amar a Cristo significa guardar sus mandamientos, atesorar sus mandamientos y ponerlos por obra. Es así de simple. Entonces, el que no pone por obra los mandamientos del Señor sea maldecido. El Señor viene. Es así de simple, hermano. Es así de simple. Por eso no podemos decirle el Señor te bendiga a cualquier persona, porque una persona que no obedece al Señor es una persona que no le ama. Y toda persona que no ama al Señor es una persona maldecida. Por eso, recuerde lo que dice la Escritura. El Señor no ama al mundo, no ama a todo el mundo. El Señor está enojado con todo el mundo. El Señor está irado con todo el mundo. Eso es lo que debemos entender. El Señor ama a aquellos que creen en su nombre. El Señor ama a aquellos que le obedecen. El Señor no ama a aquellas personas que están podridas en el pecado. Ama a aquellos que se arrepienten y se humillan delante de Él. A eso ama el Señor. A eso ama verdaderamente el Señor. Por eso, en este caso, las bienaventuranzas polarizan el mensaje dentro de lo que son las bendiciones de Dios para los hijos. Pero como le digo, no son bendiciones de las que el mundo esperaría tener. Porque como le dije, ¿qué mundano va a querer ser un pobre en espíritu? ¿Qué mundano va a querer que lo insulten para ser una persona feliz? ¿Qué mundano va a querer eso? Creo que ninguno. Creo que ninguno. Por eso el Señor, ¿cierto? En Mateo capítulo 23, versículo 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Y ahí empieza lo contrario al sermón del monte. El Señor reprende la hipocresía, el Señor reprende la religiosidad. El Señor quiere verdaderos cristianos y verdaderas criaturas en el Señor. Entonces, bienaventurado significa muy bendecidos, muy bendecido, muy bendecido. Bendito o sea la paz. Anatema, ay, significa ser maldecido o juicio sobre una persona. Las bienaventuranzas son una muestra del proceso de nuestra conversión, siendo la entrada reconocer nuestra pobreza espiritual. Como le dije, el sermón del monte es el proceso del cristiano. Es como el cristiano va desde su inicio hasta que se convierte ya en un cristiano, ¿cierto? Adulto y empieza, ¿cierto?
a madurar en las cosas del Señor. Todo esto es un proceso. Partimos un pobre espiritual, partimos llorando a los pies de Cristo, partimos entregándonos como personas mansas delante de Él para que Él nos pueda gobernar, para que podamos utilizar nuestra fuerza en las cosas del Señor. Personas que encuentran su justicia y así sucesivamente es el proceso de cada uno de los cristianos. Pero este proceso comienza reconociendo la pobreza espiritual. Recuerde lo que la palabra del Señor dice en 1 Corintios 1:28. Todo cristiano debe saber esto. 1 Corintios 1:28. Y lo vamos a ver con más profundidad, como le dije, en los próximos. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 28, dice así la palabra del Señor. ¿Qué debe reconocer usted? ¿Qué debo reconocer yo? Mi pobreza espiritual. Mire lo que dice el Señor. Y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Eligió lo mejor el Señor? Eligió lo más bajo. Eligió lo más despreciado. Eligió lo más débil. Eligió la pobreza. Y no estoy hablando de una persona pobre que le faltan las cosas en la casa. No, estamos hablando de ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu, pobre con una necesidad del Señor. Con una necesidad de reconocer que sin Él yo no soy nada. Sin Cristo estoy muerto. Las bienaventuranzas son una contradicción a las aspiraciones del mundo. La tierra, le cierra la puerta al mérito humano, destruye el legalismo religioso, nos permite entender nuestra total dependencia que tenemos de Dios. Las bienaventuranzas van a contradecir las aspiraciones humanas. Las bienaventuranzas le van a cerrar la puerta al mérito humano. Van a reconocer que la salvación viene del Señor. Yo no hago nada para ser salvo. Cristo hace todo en mi vida. Aún mi comportamiento es la obra de Cristo en nuestro corazón. El legalismo religioso es destruido por medio de las bienaventuranzas, porque no habla de una religión externa, sino algo interno, algo que empieza a producir dentro de nosotros. Destruye y nos permite entender nuestra total dependencia que tenemos para con Dios. ¿Se siente una persona dependiente de Dios? Dependiente es que si Él se aleja un momento, nosotros morimos inmediatamente. Yo lo creo así, hermano. Yo lo creo así. Como le dije, en estos últimos tiempos han venido pruebas muy duras, muy difíciles. Y le puedo decir que si yo estoy en pie ahora y no estoy en una depresión, hundido ahora en este momento, es por la gracia del Señor. Amén. Es por la gracia del Señor. Yo creo que usted también ha experimentado eso a lo largo de su vida y su experiencia. El Señor nos ha mostrado que si no fuera por Él, en estos momentos estaríamos muertos, hermano. En este momento no nos levantaríamos de esa cama, si no fuera por su misericordia, si no fuera por su gracia como cantábamos, si no fuera por su amor. San Juan capítulo 6, versículo 68 dice la palabra del Señor. Y lo vamos a leer desde el verso 62. 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de lo que les dijo, dijo el Señor: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Su alma misma, lo que lo mueve, ¿qué será? El Espíritu de Dios. Mi esfuerzo carnal no sirve para nada, pero esa palabra de Dios es la que nos ha devuelto la vida a nuestra misma alma. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué somos sin el Espíritu de Dios? No somos nada. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os digo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Un mensaje muy duro, que es una totalmente, hace la salvación una dependencia total de Dios. Por eso los religiosos se espantaron, hermano, porque el Señor estaba diciendo: ninguno puede venir a mí.
Si el Padre que me envió no le trajere, ninguno puede venir a Dios. ¿Y eso qué es lo que destruye? Destruye nuestra capacidad. Porque me está diciendo, yo no tengo capacidad para venir a Cristo. ¿Y eso qué es lo que nos hace? Tener una total dependencia de Dios. Por eso cuando oramos no decimos, Señor, que las personas vengan con su propia capacidad a Cristo. No. Señor, toca sus corazones para que vengan a ti. Señor, toca y transforma sus corazones para que tengan fe en ti. Esa es nuestra oración siempre. Nuestra oración por el evangelismo. Desde entonces, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor, como le dije, Él no está interesado en tener 100 personas, 1000 personas, 3000 personas, no. El Señor no está interesado en eso. El Señor está interesado en que los que estén con Él sean verdaderos. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso el Señor aún a sus propios discípulos dice, ¿se quieren ir ustedes también? Pero aquí Pedro reconoce su necesidad, reconoce su pobreza espiritual, su dependencia de Dios. Reconoce que entendió el mensaje del Sermón del Monte. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Se fija, le salió de su interior. Reconoció su bajeza, reconoció su pobreza espiritual y le dijo, Señor, ¿a quién voy a ir? Si tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Un pobre en espíritu reconoce que si Cristo no está en él, él no es nada. No somos nada sin Cristo. No somos nada sin Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas capítulo 5, versículo 8. Otra vez Pedro, reconociendo su bajeza, reconociendo su indignidad, su miseria, su pobreza. Vemos desde el verso 1, Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Si lee esto con profundidad, se va a dar cuenta que más en tu palabra la echaré la red. Él no lo está diciendo con fe, él lo está diciendo de una manera irónica. Es como que le estuviera diciendo, Señor, tú eres un maestro de la Biblia, yo soy un pescador. Yo soy un pescador, y si he estado toda la noche y no he pescado nada, ir ahora a pescar de día es algo ilógico. Lea la ironía, entienda la ironía de Pedro. Pero en tu palabra echaré la red. Verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y aquí Pedro reconoce que su ironía fue un pecado y fue subestimar a Jesús. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Se fija? Miró con ironía al maestro. Se creía autosuficiente. Pero cuando vio que Cristo hizo algo excepcional, él cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, porque soy un pecador. Cuando experimentó la santidad de Dios, Pedro entendió su bajeza, su pobreza, su indignidad y su miseria. Subestimó al Rey de Reyes y Señor de señores. Pero solo así Pedro pudo entender el Sermón del Monte. Lo entendió el Sermón del Monte. Libro de Lucas capítulo 9, verso 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día Sí. y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Se nota la importancia? ¿Se nota la importancia de reconocer nuestra pobreza? Si queremos venir a Cristo, vamos a tener que dejar todo a sus pies. Amén. Nuestro dinero para Él. Todo lo que tenemos, lo que hemos obtenido, para Él. Toda nuestra capacidad intelectual la dejamos a sus pies, porque eso no me sirve. No me sirve mi riqueza, no me sirve lo que he logrado, no me sirve mi trabajo, no me sirve absolutamente nada de lo que tengo. Es que antes cuando chico iba a la iglesia, tampoco te sirve eso. Si vienes a Cristo, debes negarte a ti mismo. Debes negarte a ti mismo. Debes volverte una persona mansa y decir, Cristo, yo no soy nada, no sé nada, haz de mí lo que tú quieras. Amén. Niégate a ti mismo. Neguémonos a nosotros mismos. Esa es la puerta del Evangelio. Negarnos a nosotros mismos y reconocer que somos incapaces de acercarnos a Cristo por nuestra propia capacidad. Niéguese a sí mismo. Luego tome su cruz. Recuerde que cruz es más allá de ese palito cruz. Cuando leamos esa palabra, no la entienda como un palito así. Entendamos que la cruz, cuando se le hablaba a los israelitas de la cruz, se estaba hablando de una indignidad tremenda, porque en la antigüedad un mandamiento decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Era una vergüenza ser colgado en un madero porque es un delincuente que no vale nada, que merece, ¿cierto?, el desprecio, aún tiene que morir fuera del campamento. Por eso la cruz representa vergüenza, representa miseria y a la vez representa sufrimiento. El que quiere venir a Cristo debe negarse a sí mismo, debe reconocer su miseria y debe reconocer que va a sufrir. Pero el seguir a Cristo nos va a hacer que seamos capitaneados aún más allá de la muerte. Él nos va a guiar, ¿cierto?, por valles de sombra o de muerte, y no vamos a temer mal alguno porque nosotros lo vamos siguiendo a Él y porque Él va a estar con nosotros. El Sermón del Monte nos va a abrir nuestro entendimiento aún más profundo y nos va a permitir tener un entendimiento más claro del Evangelio y aún más de nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, dice en una alabanza, las cosas más absurdas de este mundo son las que el Señor me ha enseñado. Para el mundo, la palabra del Señor es algo absurdo. Para el mundo que lee y escucha estas cosas es algo incomprensible. Pero aquellos que hemos sido renovados por el Espíritu de Dios, aquellos que hemos sido hechos nuevas criaturas, nos gozamos y nos alegramos en el sufrimiento. Nos gozamos y nos alegramos de reconocer nuestra miseria. Nos gozamos y nos alegramos reconociendo delante del Rey que nuestro intelecto, nuestra capacidad no es nada. Señor, hazme un pacificador. Señor, hazme un misericordioso. Señor, hazme de aquellos que lloran por su pecado, que se lamentan desde lo más profundo de su interior al fallarle a Cristo. Hazme, Señor, y a cada uno de nuestros hermanos, personas que no se defiendan a sí mismos, que estén dispuestos a seguir solo a Cristo. Cuando lo abofeteaban, Él no decía nada. Cuando le escupían y le insultaban, Él no respondía con maldición. Señor, hazme manso a tu palabra para ser dirigido por ella y utilizar, Señor, aquella fuerza que me has dado para, y junto a nuestros hermanos, poder ser dirigidos por la palabra de Dios. Enséñame a ser un esclavo de Jesucristo. Padre amado, que este sermón del monte nos haga entender, Señor, el Evangelio y nos permita conocerte más. Que la bienaventuranza del Señor,
Que la bendición de Cristo, su gracia y su paz sea sobre nuestras vidas y sobre nuestros hermanos. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, toda la honra y la gloria sean al Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sea en su corazón, mis hermanos. Amén. Amén.